Quería agregar a eso, con respecto a lo que dice Elena, que es importantísimo. Todos sabemos que la depresión va a ser uno de los grandes problemas de salud pública en general en los próximos años. Se va a convertir en una de las patologías, si no la patología más frecuente y de más costo para la sociedad. También quería agregar que no hay que olvidar la contribución de Eric Kandel, ¿no? Cuando en relación con la medicina, con la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿no? Y propone un marco conceptual nuevo para la psiquiatría, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Creo que Tere Ciudad quería... Sí, justamente quería hacer un comentario con respecto a la depresión. Estuve en una ponencia en Boston que fue muy interesante porque se traía una investigación de hacía por lo menos 10 años que había empezado en la clínica Tavistock haciendo una suerte de modelo es decir, era un modelo muy prolijo sobre las personas, qué características debían tener las personas cuya patología entraba dentro de lo depresivo. Entonces, bueno, eso abrió a muchas preguntas y el modelo fue replicado después en Alemania y después en Suiza. Y esa era una mesa en donde se exponían algunos de los resultados de la investigación sobre depresión crónica. Entonces, lo que me quedé más impactada fue que esta investigación había sido subvencionada por las compañías de seguros. Ahora, Marianne Leutzinger, muy graciosa, dijo, no crean que es porque son buenos, sino porque los resultados de la investigación les han resultado a ellos tremendamente importantes e interesantes en términos económicos. ¿Cómo eran? Se vio que en la depresión crónica, la que era tratada únicamente con fármacos, las posibilidades de recaída eran altísimas, 70, 90%. Que, en cambio, cuando se combinaba con un tratamiento de largo aliento psicoanalítico, ¿cómo se llama? El relapse, el resultado, la recaída, era infinitamente menor. Al final les resultaba a ellos mucho más económico subvencionar 300 horas de psicoanálisis que subvencionar antidepresivos de por vida. Y creo que eso es una cosa que las compañías están nuevamente revisando y tratando, digamos, de que el modelo analítico, en colaboración con la medicación, quizás en los primeros momentos, pueda reintegrarse a los sistemas de salud de donde había sido erradicada. Bueno, esto realmente me dejó pensando mucho en nuestra disciplina, el psicoanálisis, que es una disciplina en donde el mediano y largo plazo cuenta mucho. Cuenta en el sentido de que produce un análisis bien llevado, una modificación en las personas que se mantiene a lo largo de la vida. Y esta investigación estaba formulando esto que yo de una manera tan apretada les he querido transmitir, estaba, digamos, proponiendo como una nueva mirada de colaboración y de especificidad de lo analítico. A ver, dos comentarios breves nomás. Con relación al enfoque integral de los problemas de salud de las personas, que es una palabra que se usa mucho, pero si buscan en la literatura no se aterriza en la práctica con claridad para que sea utilizado realmente en una forma concreta. Una propuesta sencilla es la siguiente: para tener un enfoque integral hay que tener primero una causalidad integral, reconocer una clínica integral,
un diagnóstico integral y un tratamiento integral. Son las 4 vertientes básicas, históricas. Simplemente quiero hacer un comentario de la causalidad y el tratamiento. En la causalidad, esta discusión entre cerebro y mente, yo creo que la neurobiología moderna ya nos ha dado pues la tranquilidad a todos, ¿no? No hay separación, pues, ¿no es cierto? O sea, la mente es una función del cerebro, ¿no? Entonces, no está en el aire, pues no está en la estratosfera, ¿no es cierto? Entonces hay un correlato, pues, digamos, anatómico, fisiológico, ¿no? Pero lo que pasa es que este famoso neurobiólogo Damasio es uno de los que más ha trabajado, ¿no? El ser humano es el resultado, pues, de su genética, de su herencia genética y de su herencia social. Entonces, el fenómeno cultural es tan importante como el fenómeno genético. Pero eso no quiere decir que no hayan, pues, circuitos y neuroquímica, ¿no? Por supuesto que hay, ahí está el asunto, ¿no? Pero están en una interacción, pues, realmente compleja, ¿no? Entonces no hay, pues, ya separaciones, yo creo que esto es un error, por eso es que es integral, ¿no es cierto? El diagnóstico integral tiene que entender en la salud mental que esta es una integridad entre la biología, digamos, la neurobiología y lo sociocultural, pero estrechamente relacionado, no hay por qué separarlos. Yo creo que este dilema que sigue me parece, pues, realmente hasta cierto punto, digamos, innecesario, ¿no? Es una sola cosa, el cerebro es una sola cosa y sus funciones son parte del cerebro. Por supuesto que es complejo, digamos, aterrizar esto ya desde el punto de vista, vamos a decir, de sistemas o corrientes de diagnóstico y de tratamiento. Quiero terminar con relación al tratamiento integral. Y quiero hacer una analogía de algo que todos conocemos. El cáncer es una enfermedad gravísima y el cáncer ha prestado, ha logrado éxitos terapéuticos enormes cuando dejaron de trabajar separados, ¿no? Al comienzo, el oncólogo clínico manejaba sus medicamentos, el cirujano operaba y el especialista en la radioterapia daba sus radiaciones, cada uno por su lado, y competían: yo curo esto, tú curas el otro. Cuando se juntaron y se dieron cuenta que tenían que trabajar juntos y la terapia era, vamos a decir, multidisciplinaria, ahora un caso de cáncer se tiene que analizar en qué momento quimioterapia, en qué momento cirugía y en qué momento probablemente radioterapia. Ahora hay pacientes que deben ser operados, pero no se les opera todavía, primero se da quimio, radio y después se les opera, ¿no? O sea, hay todo un enfoque realmente integral. Yo creo que en la salud mental pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Hay el tratamiento clínico, el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento sociocultural, ¿no? O sea, las 4 patas de la mesa, ¿no? Y las 4 cosas tienen que trabajar en una forma coordinada, tienen que interactuar juntos, ¿no es cierto? Yo creo que eso estamos comenzando a hacerlo. Yo creo que es un tema por acabar de desarrollar. Y para hablar de los psicofármacos tan cuestionados por algunos, o digamos, yo diría, digamos, exageradamente promocionados por otros, ¿no? En medicina, y no solo en psicofármacos, los médicos que hacemos medicina, sabemos que los medicamentos se dan solo cuando son aparentemente necesarios. De los necesarios, los más eficaces. De los eficaces, los más seguros. Y de los más seguros, los más baratos, ¿no? Esa regla, que es una regla que se debe seguir siempre en lo posible, ¿no es cierto?, también tiene que ver con la parte de psicofarmacología. O sea, no es que los medicamentos sí o los medicamentos no son buenos o malos, no. Si la persona necesita medicamentos, hay que darle medicamentos. La dificultad es que hay que saber si necesita o no necesita. O sea, la capacidad diagnóstica y terapéutica del profesional o de los profesionales para saber si un antidepresivo indicado en el momento oportuno realmente es necesario y probablemente va a lograr un beneficio en el paciente. Yo por eso creo que no es una cosa u otra.
¿no es cierto? Los medicamentos van a ser usados cuando tengan que ser usados, ¿no es cierto? Por el tiempo, en las dosis, digamos, en la forma que tengan que ser usados. Y toda la otra parte, digamos, ahora estamos tratando, y con esto termino, que los médicos se metan en la cabeza algo muy simple. Cuando vas a hacer tratamiento, hay dos caminos complementarios, tratamiento no farmacológico y farmacológico. O sea, el tratamiento no es solo prescribir fármacos, hay toda una serie de cosas que puedes hacer, recomendar, sugerir, prescribir, ¿no es cierto?, que es la parte no medicamentosa del asunto, ¿no?, que a veces es mucho más importante o a veces es la única que hay que hacer, ¿no? Esto quería comentar. Gracias. Una intervención del doctor Alarcón y después pasamos al diálogo. Les pido que se identifiquen cuando vayan a hacer uso de la palabra. Ustedes dirán que los miembros de la mesa queremos acaparar el diálogo. La verdad es que las ideas son tan ricas que no quiero dejar que se me pasen de mis neuronas y vayan al ciberespacio o el espacio cibernético. Quiero señalar, no podría estar en desacuerdo con lo dicho por José Luis respecto al enfoque integral. Sin embargo, hay una palabra que debemos recordar siempre como emblemática de uno de los grandes problemas en este campo, es el reduccionismo. Hay reduccionismo biológico, hay reduccionismo psicológico, etc. Y ese es el problema. Todos entendemos que es importante el enfoque integral, pero habrá que examinar cuántos aceptan eso así de todo corazón y cuántos mantienen un nivel reduccionista que es perjudicial. Esto, por otra parte, nos lleva a examinar otra cosa que está totalmente ajena tal vez al tema del Congreso, pero que no podemos olvidar, que es la realidad social y de servicio médico terapéutico en un país como el Perú. Y con eso, hasta ahí llego el puntualizar este problema, porque entre lo ideal y la realidad hay un abismo enorme. Si no, vayamos a cualquier hospital del Ministerio de Salud y a su consulta externa o a su emergencia, y ahí veremos la realidad en su más fatal, tétrica dimensión, en cuanto a posibilidades de recursos humanos, materiales, financieros, medicamentosos, etc. Pero ese es otro tema. Finalmente, y esto es un poco provocativo, alguna vez leí un artículo en el que el autor se preguntaba: ¿cuánto saben los psicoanalistas que lo que están haciendo es terapia cognitivo-conductual? ¿Y cuánto saben los terapeutas cognitivo-conductuales, cuánto saben ellos que están haciendo de psicoanalítico? Creo que ha sido una ronda de preguntas muy interesante, provocadora. Quiero dejarle, no sé si Max quiere hacer un comentario y después seguimos. Sí. Luego de la muestra por parte de mi querido amigo Juan Manuel Llori del concepto de libertad que tenemos los psicoanalistas cuando me ha forzado a hacer uso de la palabra, quiero felicitar al comité organizador de este congreso por esta mesa. Renato Alarcón siempre ha jugado un papel, se lo dije alguna vez, comparable al que tenía el navío de permiso en época de la colonia, ¿no? ¿Se acuerdan que el navío de permiso traía novedades prohibidas por la Inquisición y las convenciones del momento? Era una apertura de aire fresco. Y por ejemplo, Renato nos habla de estos dos asuntos, Brain y Ardok, con todas las implicancias que eso tiene para explicar cómo se piensa en el país más adelantado tecnológicamente y todavía hegemónico en el mundo. Y creo que eso nos debe hacer pensar. Pero creo que hay dos puntos. Uno es un asunto de relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo nos aprendemos a llevar bien médicos, psiquiatras, psicoanalistas?
Y acá les habla un viejo psiquiatra en retirada. Creo que ese es un puro asunto de relaciones humanas y es un asunto también de mercado. Estamos hablando de cómo definimos el campo en la práctica privada. Es un asunto de cómo nos dividimos el turf. Es un asunto, como decía mi viejo maestro, don Oscar Valdivia, no siempre hay anchoveta para todos. Eso es importante, pero es importante gremialmente. Pero hay grandísimos problemas. Renato ha mencionado uno, Pepe Lucho Calderón ha mencionado otro, Teresa ha mencionado otro y Elena ha mencionado otro. El tema es, creo yo, que en 1856 no solo nació Freud, también nació Emil Kraepelin. Y mientras Freud planteaba una lógica dimensional de la enfermedad mental, es decir, todo se difumina, de poeta y de loco todos tenemos un poco, y Kraepelin planteaba el diagnóstico categorial. Esto es esquizofrenia, esto es psicosis, esto es lo otro. Y ese debate sigue presente en el mundo. El DSM-5 plantea un número de categorías. Nosotros, los psicoanalistas, solemos pensar en continuum y en comorbilidades. El punto es, todos hacemos medicina en el sentido que psiquiatría, psicoanálisis y medicina son proyectos de salud y tendríamos que aprender a conversar más. La última intervención de Renato es terriblemente provocativa. Sí, ¿acaso los psicoanalistas solo interpretamos en el aquí y ahora cuando hemos entrado en tal comunión con el paciente que nos atrevemos a hablar la boca? ¿Acaso los cognitivos conductuales, cuando alguien le dice está llorando o alguien está llorando, le dicen seque esas lágrimas? No. Entonces, primero, defendamos nuestra especificidad en lo que hacemos, pero abrámonos al planeta. Segundo, de verdad felicito a este comité organizador. Lo felicito porque abre las puertas de esta reflexión. Y le pediría a mi amigo Juan Manuel Llori, con la misma libertad y aceptación de libertad, que haga esto mismo en la Asociación Psiquiátrica Peruana. Un diálogo así, para que podamos entender. Y me quedo esperando que Renato nos diga dónde están las diferencias. Bien, vamos a dar la opción para que todos hablen con toda libertad. Les pido que se identifiquen. Ahí está el micro. ¿Quién? ¿Por dónde? Alguien. Lo que hace un poco tiempo mencionaron la diferencia entre mente y cerebro y dijeron que eran analogías. Yo creo que mente es diferente que cerebro, porque mente, en algún cierto término, es, digamos, donde están las emociones, tus pensamientos, todo lo que, o sea, te hace sentir feliz, alegre, triste. Y el cerebro es más o menos lo que hace funcionar a tu cuerpo, lo que te hace vivir. O sea, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, no son sinónimos. Gracias. Muchas gracias. Violeta Saavedra es psicóloga y psicoterapeuta. Bueno, yo vengo trabajando casi 30 años en una institución de salud
donde a mí me ha permitido ver muchos enfoques de la salud, ¿no? La salud integral que estamos hablando ahora, incluyendo la espiritualidad. Y creo que es el centro donde a mí me permitió ver y conocer más de la naturaleza humana y su salud, porque tenemos ahí psicólogos en cada área, psicólogos en psiquiatría, en psicología, psicólogos en el área de alergia y asma, neurología, gastroenterología. Entonces vemos de cerca cómo una función y la otra van relacionadas, y creo que sí hemos tomado conciencia de que hasta dónde llega la medicina y hasta dónde está la parte de la ayuda psicológica, y trabajando mucho sobre todo con la psicoinmunología, ¿no? Que de alguna manera es aquella que nos desgasta, y que si bien el organismo es un poco debilitado, como todo esto lo va debilitando más. Pero también me viene a la memoria, ahora hablando de todo lo neuronal, en un programa vi cómo representaban el cerebro, por ejemplo, de la gente enamorada, y cómo la emoción esta cambiaba el color, ¿no? En coloración, que lo estaban esquematizando el cerebro. O sea, volvemos a esa situación de qué fue primero, el huevo o la gallina, o cómo se interactúa entre la parte del cuerpo y la parte de la mente, ¿no? Entonces creo que si nosotros dejamos de lado estas divisiones tan marcadas entre áreas de trabajo y nos enfocamos, como dijo creo Teresa Ciudad, en ver al ser humano y pensar más en el ser humano, creo que todas estas cosas marcharían diferente. Pero hay muchos intereses, desde los laboratorios, de la parte económica y de muchas omnipotencias también. Entonces creo que tendríamos que empezar a mirar la vida de manera diferente, y creo que esta mesa y esta reflexión nos hace pensar en todo eso, ¿no? Gracias. El doctor Wharton, el doctor Gastilumendi. ¿Quién? Miguel Maldonado, después. Yo también quiero abonarme a las felicitaciones que ha expresado Max a la organización de este congreso, que nos ha permitido disfrutar de exposiciones tan profundas y significativas como las de ayer en la mañana, y de diálogos tan fructíferos como los de hoy día. Dos polos extraordinarios de inmersión en lo que es el psicoanálisis contemporáneo. La mesa es tremendamente sugerente y se han tocado diversos temas. Pero así como Pepe Lucho ha planteado que existe la medicina y el trabajo médico, yo creo que también existe el psicoanálisis y el trabajo psicoanalítico. Y seguramente ahí se plantean diferencias radicales entre lo que uno piensa y concibe sobre las ideas psicoanalíticas a cómo las ejerce en la práctica. Y eso seguramente también es materia de reflexión. Teresa nos ha planteado este tema de la depresión crónica. Esa investigación es realmente importante. Y el otro día, voy a repetir esto que dije ayer en una de las mesas de la tarde, asistimos con Renato, que trajo a dos expositores extraordinarios de Harvard, y Margarita Alegría nos habló de la dramática situación que vive la salud mental norteamericana, donde está sufriendo una deshumanización, y la manera como están tratando de enfrentar, capacitando, diría yo, humanizando un poco a los prestadores de salud. Entonces, frente a una situación así, ¿qué podemos hacer los que estamos trabajando con la mente, con la palabra, de una manera humanista, para contribuir a este tema de la salud mental que cada vez va a ser más importante y más acuciante? ¿Y de qué manera vamos a enfrentar, no sé si desde adentro o desde afuera, a lo que va a significar esta propuesta tecnológica, que obviamente va a contribuir a mayor deshumanización de la práctica médica, de la práctica psiquiátrica, y de qué manera nosotros podemos no oponernos, pero sí dar la dosis de humanización que permita rescatar el significado profundo del ser humano en su contexto histórico, social, cultural,
y espiritual, que es lo que define al ser humano. Muchas gracias a los organizadores, porque este tema que se está viendo en la mesa es un tema que a mí me hace pensar constantemente mucho. Yo tengo la suerte de formar parte de un equipo en una unidad de neonatología de UCI neonatal, lo cual me permite plantear algunas cosas que he podido apreciar. La idea, no sé si es integrar o la idea es formar parte de un equipo. Cuando uno forma parte de un equipo ve cosas diferentes. Como decía el doctor Calderón, esto de cómo vincularse con el paciente, los médicos, me hizo acordar un libro de Balin que se llama Los 7 minutos con el paciente, donde él explicaba cómo se podía establecer un vínculo antes de acceder a las cuestiones somáticas. Como decía el doctor Alarcón, como decía el doctor Wharton, se trata de humanizar. Yo les digo, dentro del equipo lo que me he encontrado es una cosa sorprendente, que es el costo emocional que tiene el trabajo en la medicina. Una explicación de afuera. Un día me fui a atender el hombro en un doctor en la clínica Ricardo Palma, y cuando se entera del trabajo que hacía y que trabajamos también con los profesionales, él me cuenta que él estaba retirándose de trabajar en el seguro. ¿Por qué? Porque él veía hombros, codos que necesitaban operarse, y a la hora que entraban a la lista los iban a operar entre 6 meses, y en 6 meses ese hombro ya no iba a estar. Entonces él se había dado cuenta que esto le generaba un nivel de tensión que le alteraba su vida cotidiana, y me dice, por mi salud mental me estoy retirando. La gente que trabaja, los doctores que trabajan en la UCI, yo me he dado cuenta cómo viven mucho. Yo voy, trabajo 2 o 3 horas, si la cuestión está muy cargada dejo de intervenir, pero ellos tienen que estar en una guardia de 12 horas. Y he podido apreciar lo que se llama el freezing, o sea, doctores que se congelan, o sea, no tienen ningún sentimiento por salud mental, por exposición a esto, pero a la vez también que tampoco están preparados para lidiar con este tipo de cosas. Y muchos de ellos, frente a mi presencia en el equipo, acuden a conversar conmigo. La gente no concibe el tipo de vínculo que puede establecer un médico con un prematuro que tiene 2 meses internado, por ejemplo, y que de repente fallece. Y muchos de ellos comparten todo su dolor y toda su pena por estas cosas, pero no tienen las herramientas para poderlas metabolizar. Entonces yo creo que si trabajamos en un equipo, también tendría que ver con este tipo de trabajo y con este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. El doctor Gastelumendi, y después vamos a pasar de nuevo a la mesa y cerrar, porque hay otra mesa después, ¿no? Me está haciendo señas la presidenta del Congreso. Bueno, muchas gracias por esta extraordinaria mesa, quería plantear lo siguiente, ¿no? No sé cuánta opción realmente tenemos vamos a decir, los profesionales en general, las personas en general, pero los profesionales en escoger si es que vamos a profundizar mucho en nuestra disciplina o si nos vamos a abrir a otras, al diálogo con otros. Necesitamos gente en psicoanálisis, por ejemplo, como André Green, ¿no? Metido casi absolutamente en psicoanálisis, capaz de llegar a profundidades que poca gente puede llegar, y desarrollar un psicoanálisis y desarrollar el psicoanálisis de una forma como no podría desarrollarse si es que no se llegara a esa profundidad. Y al mismo tiempo necesitamos gente como Mark Solms, psicoanalista y abierto a las neurociencias, capaz de establecer diálogos con otras disciplinas. Entonces, en realidad necesitamos de las puntas de lanza apasionados, casi obsesionados con su manera de entender la realidad, y otros apasionados con la manera de vincular diferentes puntos de vista. Igual entre psicoanálisis y psiquiatría no es fácil, ¿no? La inteligencia no tiene nada que ver con capacidad de cuestionarse, lamentablemente. Hay gente muy inteligente que cree que su perspectiva es la única o la mejor, pero si uno está abierto al diálogo como se está propiciando en esta mesa, esto ya es bastante, no suficiente, ¿no? Lo otro es lo que están planteando Miguel, o las preguntas sobre qué hacer, ¿no? Es actuar, y en ese sentido
Elena, por ejemplo, está ahora llevando el SAP, Servicio de Atención Psicoanalítica. Dante, que acaba de hablar, lo dirigió antes, Gil, que esa es una acción en la comunidad. Esa es una mesa de médicos, psiquiatras y una psicóloga psicoanalista interesada en neurociencias, por ejemplo. Eso es un ejemplo de diálogo también, y así vamos yendo, ¿no? Son pasos pequeños pero sostenidos. Muchas gracias. El doctor Péndola, y después pasamos a la discusión de la mesa porque después tenemos que cerrar. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por esta mesa. Yo quería recordar algunas cosas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Quería recordar algunas cosas. Primero, ¿quién ayuda a los que ayudan? Es decir, todos, bueno, los psicoanalistas sabemos, tenemos nuestro análisis, supervisiones, reanudamos análisis, bla, 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 bla. Cuando nos sentimos que algo no va bien con nosotros y eso va a interferir en nuestro trabajo. Igual debiera darse el caso con médicos, con psiquiatras, etcétera. No digo que hagan psicoanálisis, si quieren lo hacen, si no, no, pero sí una ayuda. Esto que ha dicho Miguel Maldonado pues es así patético realmente y doloroso, ¿no? Eso uno. Entonces. Dos, yo me formé, así como algunos de nosotros, Max, Moisés, Carlos Crisanto, Saúl, Eduardo, en fin, con el maestro Seguín y con Oscar Valdivia y con todos ellos. ¿Qué había de común? Que a veces lo he sacado de ejemplo: la escucha, la capacidad de escuchar. El doctor Seguín logró que un buen señor que había ido al decano de la Facultad de Medicina a pedir que el departamento de bioquímica analizara algunas hierbas que él tenía y que curaban varias enfermedades, el otro lo mandó al departamento de bioquímica, pero por si acaso llamó a Carlos Alberto Seguín, que estaba al frente, y le dijo: por favor, doctor Seguín, a ver si examina, mira a este señor. Y todos, estoy seguro, que estuvimos en esa entrevista que hizo Seguín, porque fue una conversación, no pretendía investigarlo, el tipo lo más bien empieza a conversar y le dice: bueno, yo soy un viajante y entonces he recorrido todo el Perú y me han ido mostrando las plantas, etcétera, etcétera. Y eso es algo que puede ser perfectamente posible, hasta que al final le pregunta: bueno, ¿y usted de dónde sacó este conocimiento? Ah, una voz de Dios me habló. Punto. Entonces yo lo recuerdo como la capacidad de escucha, la fabulosa capacidad de escucha que tenía el maestro Seguín, Valdivia, en fin, toda la gente que nos ha formado a nosotros. Y digo esto, ese es un punto de confluencia. Médicos, psiquiatras, psicoanalistas, incluidos psicólogos si quieren, ese es un punto de confluencia. Quien tiene una buena capacidad de escucha, quien aguza su capacidad de escucha al nivel máximo, luego va a poder decir: bueno, estas son mis capacidades y estas son mis limitaciones. El médico dice: bueno, requiero análisis de laboratorio. De repente el psicoanalista dice: bueno, primero hazte pruebas psicológicas, etc. Luego de haber escuchado en primer lugar al paciente, ¿no? Si uno no escucha, y ahí eso nos unifica a todos, si uno no escucha así, con esta enorme capacidad de escucha, a la escucha de la escucha, como alguien dice, citando el trabajo de Aide Freimer, o si quieren, lean a Conan Doyle y Sherlock Holmes, cómo él puede observar y escuchar.
Eso era lo que quería decir. Muchas gracias y muchas gracias, Alberto. Vamos a darle la palabra a los miembros de la mesa, porque ya después viene otra. Bueno, nada, simplemente alegrarme mucho de haber estado acá, de haber podido compartir con tan distinguidos colegas, con Elena, Renato y José Luis, y saber que seguramente tenemos todavía un largo camino. Personalmente, lo que puedo decir es que tuve que perder el miedo a salir de mi centro psicoanalítico y saber que nutrirme de otras influencias me hizo mucho bien. Entonces creo que siempre tenemos el miedo a perder lo esencial de lo analítico en nuestro vínculo con otras disciplinas. Y creo que con el tiempo me he ido reafirmando en mi confianza en el instrumento analítico y en mi confianza en que el diálogo es el antídoto contra los extremismos. Muchas gracias. A ver, quiero compartir brevemente una experiencia que he tenido hace pocos meses. La doctora Liliana Mayo, que todos conocemos, esta peruana tan importante, tan exitosa, que creó el Centro de Anne Sullivan, que ha generado pues toda una propuesta, esta psicóloga que ha sido premiada y reconocida, y su modelo ha sido replicado en otros países. La conozco hace años a Liliana, somos amigos, nuestros padres eran amigos, y coincidimos en una reunión y estuvimos conversando sobre una gran preocupación de ella, que estos niños con habilidades diferentes o niñas, cuando son atendidos por problemas de salud, no son atendidos adecuadamente. Son niños que son atendidos incluso con una cierta discriminación, ¿no? Es como que casi no vale la pena atenderlos, ¿para qué tratarlos? ¿Para qué operarlos? Por ejemplo, hay niños que tienen problemas que requieren de cirugía de tipo cardíaca y están esperando en el INCOR, ¿no? En cola, y a veces hay la sensación que ya llegan, pero algo pasa como que después bajan de nuevo en la cola, porque niños con el mismo problema pero más sanos aparentemente son más importantes que ellos, ¿no? Entonces este es un problema gravísimo, son casi el 10% de la población, y no son visualizados, ¿no? En las facultades de medicina, a raíz de esto nos pusimos a conversar y bueno, estamos tratando de cambiar esta situación, pero voy un poquito al fondo para ver qué relación puede tener con lo que estamos conversando. Lo que ella pedía, y hay un convenio de Anne Sullivan con la universidad, pero que no se utilizaba mucho. A raíz de esto hemos conversado para que los estudiantes, los residentes de pediatría estén expuestos, digamos, a estos niños, ¿no? Y yo acababa de leer, hay gran literatura desde el punto de vista neurobiológico, y había recordado, precisado y aprendido algo nuevo, ¿no? En las emociones primarias, ¿no?, que todos ustedes conocen mejor que yo, que están en el ADN del ser humano, ¿no? El miedo, la cólera, la alegría y la tristeza, ¿no?, que son realmente, pues, no hay forma de controlarlos de primera intención. La neurobiología moderna ha demostrado que hay dos emociones más, la sorpresa y el disgusto, que también son primarias, ¿no? Entonces, estos niños causan eso, sorpresa y disgusto, para quien no está acostumbrado. Entonces hay que exponernos a ellos para no tener sorpresas y disgustos frente a ellos. Ok, gracias. Bueno, mil gracias, en verdad, para mí ha sido una angustia, un placer a la vez estar aquí y compartir todo esto que me voy pensando. Quiero recoger un par de cosas que unen a lo que dijo Miguel Maldonado y Alberto.
sí le escucha y quienes cuidan a los que escuchan. Yo no podría ponerme ahora, en verdad, en los zapatos de un oncólogo que ve pacientes todo el día. En verdad no puedo hacer trato, pero no puedo hacer ese ejercicio. Todos sabemos que nosotros, cuando recibimos un paciente nuevo, hay un encuentro pues de dos mentes, dos personas, y hay toda una situación que se despliega, que nos sobrecoge y nos toma por un tiempo hasta que uno va elaborando. O sea, hacer eso todo el tiempo es casi inimaginable. Entonces, decir que los médicos no sienten, hay que tomarlo con mucho respeto, ¿no es cierto? O sea, una vez un colega, un pediatra oncólogo, me llamó para que había una niña de 3 años que le estaban dando una quimioterapia para una leucemia linfocítica aguda y no estaba respondiendo, ¿no? Bueno, yo cada vez que me llama un colega médico, yo cruzo el océano y llego, porque son puentes importantísimos, ¿no? Los que los pediatras nos tienden. Y en verdad estaba yo horrorizada, yo haciendo la consulta en la cama, al costado de la cama con esta niña, intentando acercarme con esta criaturita chiquitita, expuesta a todo este tema. Quien está al pie del que sufre nos enfrenta a la fina línea que está entre la vida y la muerte. Son mecanismos muy complejos donde nos tenemos que dar la mano, de verdad, porque creo que solos no podemos. Personalmente, obviamente hubiera deseado que esto sea más largo, pero sé que el tiempo nos gana. Voy a tratar de ser puntual. En primer lugar, de manera un tanto anecdótica, estuve presente en un diálogo entre un médico, un psiquiatra, llamémosle moderno, y un curandero, en que el psiquiatra estaba tratando de explicarle al curandero las bases esenciales de la medicina, de la historia, de Hipócrates, del contacto con una persona, con el ambiente, etcétera, etcétera. Y la respuesta del chamán, el curandero, al terminar fue: tus ideas son tan viejas que parecen nuevas. Creo que se ha hablado de muchos puntos en esta mesa y quiero insistir así puntualmente en algunos. En primer lugar, la necesidad de humanizar la práctica médica, terapéutica, etcétera. Todo contacto clínico, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, y en eso creo que profesiones, campos como el psicoanálisis tienen muchísimo que aportar. En segundo lugar, se ha hablado del impacto de la tecnología. Y yo creo que debemos ver esto como un aporte positivo, mas no absoluto. Y en ese sentido también debemos encauzar el diálogo. Tercero, la necesidad de trabajar en equipo. Yo creo que eso es fundamental, y el término puede ser diferente, pero el enfoque entraña lo integral de esta aproximación. Y el equipo, añadiría yo, la necesidad de democratizar el equipo de salud mental, el equipo de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que no más el psiquiatra o el psicoanalista deben estar al tope de la jerarquía, sino ponerse al mismo nivel que el psicólogo, el asistente social, el asistente de lo que llamamos physician assistant, o el capellán. Yo creo que eso es muy importante y algo a trabajar. Luego, el enfoque que en este momento es política oficial del Ministerio de Salud en relación a la salud mental en el Perú, el enfoque comunitario, también algo a tener importante. Comunitario va mucho más allá del individualismo de escuelas tradicionales. Luego, lo que yo llamaría la necesidad de hacer investigación
que fundamente, que dé base más sólida a todas nuestras afirmaciones. De lo contrario, corremos el peligro de una retórica vacía. Creo yo que la investigación en el campo clínico, en el campo médico, en el campo psiquiátrico y en el campo psicoanalítico se impone con metodología apropiada. Finalmente, el punto de en qué medida se aceptan los modelos diagnósticos existentes en el mundo en el momento actual. Seguimos el DSM, seguimos la CIE, seguimos la Guía Latinoamericana del Diagnóstico Psiquiátrico, seguimos la nomenclatura más amplia, clasificatoria tal vez, de un psicoanálisis que no se ha interesado mucho en aspectos de diagnóstico categorial, sino, como lo dijo Max, en el campo, llamémosle, dimensional, cosa que, dicho sea de paso, así el DSM-5 ha tratado, no digo que ha tenido éxito, ha tratado de añadir el enfoque dimensional a lo que antes era puramente categórico. Creo yo que con esto cierro, pero se han mencionado nombres muy importantes a nivel mundial y a nivel nacional. Cito Candel y Solms, cito Delgado y Seguín como figuras inspiradoras, maestros eternos que nos han proveído siempre de ideas profundas, innovadoras y persistentes. Nuestro deber es seguirlos. Gracias. Creo que este diálogo, esta conversación nos ha dejado muchos insights. No hay nada más que decir ahora, sino vamos a recordar esta conversación y ojalá que esta conversación siga en diferentes ámbitos. Quiero agradecer, muy emocionado, la participación de todos. Creo que ha sido muy valiosa, muy enriquecedora y nos ha llegado a la emoción a todos. Muchas gracias.